Mitos, historias y leyendas se han escrito en torno a la figura del pastor. Hombres solitarios, vinculados íntimamente a la naturaleza y rodeados de una gran sabiduría. El pastoreo está en peligro de extinción y los trashumantes, aquellos que viajaban cientos de kilómetros en busca de los mejores pastos, ahora se cuentan con los dedos de una mano. La historia no se podía entender sin la lana y los merinos. Los trashumantes es la forma que ha habido de que estas ovejas pudiesen dar esa lana. En los picos de Urbietoso sí hay lobos. Y entonces eso es un tema que no los he presenciado. Ni quiera Dios que los presencie, ni quiera Dios. La Virgen siempre se ha parecido a los pastores. Casi todas las ermitas están a las afueras del pueblo que se le ha parecido a un pastor. La familia lo pasa muy mal, ¿sabes? Tanto la mujer como los hijos y el padre también. Pues yo ahora cuando subo aquí, pues añoro mucho mi... Incluso los trashumantes de aquí han llegado a bajar a la Sierra de Sevilla, incluso al Valle de Sevilla, al Guadalquivir. Es decir, se recorrían todo el camino que podía recorrerse. Un antiguo monasterio alberga tras sus centenarios muros una de las unidades de arqueología más activas de España. Murallas, antiguas ciudades y necrópolis han vuelto a salir a la luz gracias a su trabajo. Lejos del romanticismo de las excavaciones, aquí la historia se conjuga en presente y futuro. De hecho, hay muchas veces que es mejor dejar una pieza o un yacimiento, dejarlo sin excavar, porque en cuanto lo excaves empieza a deteriorarse. En cuanto tú sacas una pieza, empieza a deteriorarse. En este caso concreto, el aula de arqueología está dentro de la universidad y esto es un privilegio. Nosotros tenemos otros espacios, lógicamente, en los que estamos interviniendo, pero este lo tenemos dentro. Cuanto más tiempo has estado mirando piezas, tocándolas, trabajando con ellas, cada vez se te hace más fácil poder identificarlas y juntarlas. También los acabados decorativos son distintos, ves estos motivos más antiguos, incisos, a estos últimos que están hechos a molde. Si tú pagas un lugar de enterramiento, quieres hacer constar no solamente que estás bajo la protección de los reyes católicos y de los dominicos y de los ángeles. El genio de España no podría ser comprendido sin la consideración de ese ir y venir de los rebaños por montañas. Esta frase la pronunció el alicantino Azorín en su discurso de ingreso en la RAE el 26 de octubre de 1924. El genial escritor homenajeaba con esas palabras a los cientos de miles de hombres que durante varios milenios recorrieron la península en busca de los mejores pastos. Más de 90 años después de aquella sentencia, en España quedan unos 90.000 pastores de cabras y ovejas, un trabajo elevado a la categoría de forma de vida. Hace 7.000 años, el ser humano comenzó a pastorear, a mover sus rebaños hacia las zonas más cálidas en invierno y frías en verano. El pastoreo forma parte del ADN humano. Fidel, ¿por qué en torno a la figura del pastoreo han surgido mitos, leyendas, tradiciones? Pero desde siempre, la Virgen siempre se ha parecido a los pastores. Casi todas las ermitas están a las afueras del pueblo que se le ha parecido a un pastor. Cuando hablamos de las eclogas, hablamos siempre de los pastores. Seguramente es porque está siempre en contacto con la naturaleza y porque al ser un ser solitario es muy fácil inventar historias sobre él, porque está ligeramente aislado del resto de la gente. Su trabajo le obliga a estar en el campo. Desgraciadamente, por otros motivos que no vienen a cuento, hemos pasado de ser pastores a ser ganaderos. ¿Ha sido tan romántico el trabajo de pastor? No, ni ha sido ni es, y me temo
que seguirá siendo duro, cada vez menos y cada vez distinto y diferente. Ha sido duro porque quizás su rendimiento era escaso, servía para vivir y poco más. Contacto constante con la naturaleza, hay que aguantar el frío, el calor y demás. Cuando hablamos de pastores trashumantes, hablamos de un tipo distinto de pastor. La dureza a lo mejor está, digamos que en la esclavitud, entre comillas, sino en estar día a día con el ganado. Ahí está la dureza. El romanticismo, eso solo ha existido con el Marqués de Santillana o algún otro. Todo es idealización, precisamente por imitar y pensar lo que hemos dicho antes, que el pastor está en contacto con la naturaleza, que la naturaleza es algo perfecto, bonito y demás, pero no lo es. La relación del hombre con el pastoreo se remonta a miles de años, ¿no? El ser humano dejó de ser nómada y de ir de allá para acá cuando cultivó los cereales, pero a continuación amaestró, domesticó a los animales. El pastoreo existe desde que el ser humano domesticó a los animales, se hizo sedentario. ¿Y la relación de tierras altas con el pastoreo? Es vital, quiero decir, Tierras Altas vive gracias al pastoreo y gracias a la transhumancia, gracias a las ovejas, ha vivido sobre todo y esencialmente de las ovejas transhumantes. Sin ellas esto no existiría, porque no hay otra forma de vida. ¿Es más importante el pastoreo de lo que pensamos? Es todo muy relativo. Hoy en día somos muchos habitantes. Es muy difícil dar de comer a tanta gente si solo estuviese el pastoreo. El pastoreo debe existir porque la tierra la tenemos ahí y hay que aprovecharla. Si no la aprovechamos, se pierde, se estropea, la maleza se nos gana y se nos apodera. Vida solitaria, aislada. Los pastores han sido idealizados como hombres sencillos, puros y sabios, que desarrollan un trabajo que ha permanecido inalterado durante siglos. Trabajadores de sol a sol, modelo ejemplar de simbiosis entre hombre y naturaleza, mitos, protagonistas de numerosas historias. Segundo, ¿cómo es la vida de un pastor actual? La vida de un pastor actual, pues, hombre, es entretenida, es un poco dura, pero no tiene que ver nada con de años anteriores, incluso del siglo anterior. Claro, que estamos muy cerca del siglo pasado, pero no tiene nada que ver. ¿Un día tuyo cómo es? Pues mira, me levanto por la mañana, desayunas, bajas a la nave a ver el ganado en el invierno o en la primavera cuando se cierra, y están pariendo, apartas las paridas de las otras, les echas de comer y las sueltas al campo. ¿Reconforta? Si te gusta, sí. Si te gusta, bueno, a mí me gusta, por eso estoy aquí, me he quedado aquí de los pocos que nos hemos quedado. Pero si no te gusta, es bastante duro porque es que son todos los días de trabajo. Dijéramos que son 365 días, salvo algún día que le guardas la vuelta. Y luego, ¿cómo afronta un pastor los riesgos que puede tener para su ganado? En invierno, cuando hace tiempo malo, pues prácticamente no la sacamos. Les echamos de comer dentro de la nave y no la sacamos. Aquí de momento, en el tema del lobo no tenemos, hace unos años no, pero sí lo hemos tenido. En concreto nosotros tuvimos, en el año 2002 tuvimos 2 ataques bastante graves, de 20 y tantas y 30 ovejas. ¿Y cómo se convive con ese miedo? Yo creo que lo hemos perdido porque ahora tenemos perros mastines. ¿Qué mueve a una persona a vivir esta vida? Bueno, pues mis padres lo eran. Desde niño me crié en esta vida y pues decides algo. Estuve en Soria trabajando en un taller mecánico poniendo ruedas y no me gustaba. Justo un año antes de irme al servicio militar, que sería en el 79 o en el 80, estuve un año allí y llegó octubre y dije que me iba. Es difícil manejar un ganado como este. Es muy fácil. Si las ovejas son unos animales muy gregarios. Si ya haces la prueba, si tira una a la primera, van todas detrás. ¿Y qué aporta el ser pastor? ¿Qué beneficios tiene este trabajo o esta dedicación? Porque al final es un modo de vida, ¿no? Sí, es una forma de vida. Pues ¿qué tiene? Pues la satisfacción de... A uno le gusta el hacer puertas o ventanas o arreglar coches. Pues no sé, ves los animales, si te gustan los animales, es que te tienen que gustar los animales. Si no te gustan, no hacemos nada. La máxima expresión de la dedicación pastoril
es la trashumancia, el traslado de los rebaños a invernaderos o agostaderos, que en los años 90 del pasado siglo estuvo al borde de la extinción, pero que lejos de ser una reliquia histórica, se ha convertido en patrimonio inmaterial de la humanidad. Lejos quedan los más de 3.400 pastores trashumantes que tuvo Soria ya por el siglo XVIII, pero aún así, la transhumancia sigue viva. Fidel, ¿qué es exactamente la transhumancia? La transhumancia es una palabra que deriva de trans, que significa ir de un lado a otro, y humar de la tierra. Significa ir de un sitio a otro, pero de sitios fijos. A diferencia del nomadismo, ir de allá para acá sin un lugar fijo, la transhumancia es de un sitio a otro. Cuando hablamos de transhumancia en España, generalmente se refiere a los recorridos que hacían todos los años, en otoño y en primavera, las ovejas merinas, desde los nortes de España hasta los extremos. Incluso los transhumantes de aquí han llegado a bajar a la Sierra de Sevilla, incluso al Valle de Sevilla, al Guadalquivir. Es decir, se recorrían todo el camino que podía recorrerse. Y la transhumancia está hecha a través de varias cañadas que el honrado Concejo de la Mesta consiguió que fuesen dominio público. La transhumancia se hacía por unas carreteras llamadas cañadas y se especializó sobre todo en estos animalitos, en la raza merina. Hoy en día, además de trashumar con merinas, se trashuma, lo poco que se trashuma, con vacas avileñas. ¿Por qué las merinas? La merina es una raza que no ha estado siempre en España. La merina surgió a raíz de la segunda invasión que nos hicieron los musulmanes. Hubo una tribu que eran los benimerines en el Atlas que tenían una oveja semejante a esta. La trajeron con ellos y se mezcló con las churras que había entonces. Y surgió esta raza que se especializó en lana. La lana de la oveja merina era el producto más importante para elaborar textiles. Por eso las ovejas merinas tuvieron tantísima importancia y fueron el motor económico de España hasta aproximadamente finales del siglo XVII. Es decir, que la transhumancia fue vital para la evolución de todo un país. Fue más vital de lo que a nosotros nos han enseñado. Es decir, si recordamos un poco, si estudiamos bien la historia, nos damos cuenta que la mayoría de los impuestos que tenían los reyes surgían de dos lados. Por un lado, de los impuestos que pagaban las ovejas merinas cuando bajaban, los portazgos, los montazgos y demás, y por otro lado, los impuestos que tenían que pagar los grandes merineros cuando tenían que exportar la lana. Cada vez que salía la lana tenía que pasar por el consulado de Burgos y pagar los impuestos que necesariamente tenían que pagar. Hasta que llegó Napoleón no se podían ni exportar lana sin los permisos reales y tampoco se podían vender ni un solo merino, ni ovejas, ni machos. Era como el petróleo de antes. Era exactamente igual, tenía la misma importancia la lana de entonces que el petróleo de ahora. ¿Cuántos transhumantes llegó a haber en España? ¿Se sabe alguna cifra? Eso es muy difícil de decir. Había dos tipos de transhumantes. Los grandes propietarios de las grandes cabañas, órdenes monacales o grandes condes, y luego estaban los pequeños propietarios de las sierras. Cuando la lana dejó de tener valor, esos grandes propietarios desaparecieron, invirtieron en otro lado y se quedaron los pequeños propietarios que tenían que vivir de algo. Entonces, ¿de qué vivieron? Pues de eso. La historia no se podía entender sin la lana y los merinos. Los transhumantes es la forma que ha habido de que estas ovejas pudiesen dar esa lana. No se puede entender porque ha sido importante y porque la lana, como hemos dicho antes, era el motor de España. La red de vías pecuarias de España alcanza los 125.000 kilómetros, cañadas, cuerdas, caminos y veredas que entretejen una trama de comunicación que no solamente sirve para trasladar el ganado. Este tejido de comunicación favorece el intercambio cultural y la biodiversidad. Es la savia que permite que pequeñas localidades o remotos lugares puedan seguir agarrándose a la vida. Fidel, ¿por qué es importante la transhumancia? No solo es importante ahora, sino la importancia que tuvo antes, hasta el siglo XVIII, porque la transhumancia se hacía sobre todo con ovejas merinas. Tiene la mejor lana que existe, que ha existido y que existirá. La lana
hasta el siglo XVIII era la forma en que tenía España de financiarse. Y la oveja merina, aparte de la lana, es capaz de comer unos pastos que no tienen por qué ser necesariamente muy grandes, sino más bien abundantes y pequeños. En invierno lo podía hacer en las sierras del sur de España y en verano lo hacía en todos los puertos del norte de España. ¿Por qué hoy es importante? La importancia es relativa. Porque la transhumancia es pequeña, la lana ha dejado de tener valor. Entonces, ¿cuál es la importancia hoy en día de la transhumancia? Pues que esas ovejas merinas se pueden mantener y se pueden aprovechar, ahora que está tan de moda la ecología, para aprovechar todos los pastos que de otra forma se perderían. Y se aprovecha un recurso que está ahí, para que la gente que está en esos pueblos pueda vivir. La ganadería mantiene la población. El ganadero tiene que estar con las ovejas, tiene que estar siempre. Pero la transhumancia es mucho más que un mero medio de supervivencia o subsistencia. Al igual que las calzadas romanas se convirtieron en las arterias de la romanización, las cañadas sirvieron para que lugares separados por cientos de kilómetros estuvieran conectados. La transhumancia permitió una globalización cultural, un intercambio de usos y costumbres. Además, la transhumancia también fue una forma de globalización. Fue en el sentido que en aquel entonces la ganadería era la industria, porque las ovejas merinas se mantenían y servían para hacer grandes cantidades de lana, que la mayor parte de ellas salían al extranjero, a Francia, a Inglaterra o Flandes. Los pastores transhumantes hacían todos los años doble camino de ida y vuelta, como mínimo 800 kilómetros, aquí vemos. Esto es el mapa de un pastor transhumante, año 1959. En aquel entonces, en un pueblo como este, en las sierras y demás, un pastor tenía esta letra. Desde la Sierra de Piqueras, aquí arriba, hasta la Sierra de la Serena, en Badajoz. La globalización servía, se comunicaban con estas zonas de aquí hasta la zona de Extremadura. Tenían que pasar por la Sierra de Madrid, por la Sierra de Guadalajara, de Toledo y por Ciudad Real. Es decir, a lo largo de este camino se comunicaban con muchísima gente. Conocían todas estas culturas, no tenía nada que ver la cultura de ovejas de aquí con la cultura, por ejemplo, de aquí. Para lugares como las tierras altas de Soria, ¿qué ha supuesto la transhumancia? Hoy no supone prácticamente nada. En la zona de tierras altas de Soria quedan 2 transhumantes. En total serán unas 3.000 ovejas. Tierras Altas ha vivido solo y gracias a la transhumancia y a las ovejas merinas. En el momento que la lana dejó de tener valor, los pastores se fueron y los pueblos dejaron de existir. La transhumancia fue el vínculo que unía a todos estos y era la cultura de aquí, no había otra forma. Hoy ya en día la transhumancia solo significa el recuerdo de nuestros padres y la posibilidad de que a lo mejor algún día otra vez sea necesario, siempre y cuando la transhumancia se modernice, porque todo se tiene que modernizar. Dicen que la transhumancia es un viaje con retorno, tras el cual se vuelve más sabio. Fue Alfonso X el Sabio el que reguló todos los movimientos del ganado en torno a la figura de la mesta. De este modo se aseguraba el suministro de lana y, por tanto, la fabricación de paños. Quizás sin saberlo, institucionalizó la actividad pastoril y favoreció la evolución de un oficio y el surgimiento de una verdadera cultura en torno a él. Eduardo, ¿desde cuándo tú eres transhumante? ¿Cuándo empezaste? A los 16 años, hombre. Entonces no había otro medio de ganarse la vida y bajé a Ciudad Real, a una finca que se llama Pasaderas, un pueblecito pequeño en el Valle de Alcudia. Y luego desde entonces pues he bajado todos los años, menos el año de la mili, y un año cuando me casé me quedé en el puerto de Uncala. Esto en teoría se bajaba allí en los ganados porque nevaba y no había otra forma de poder subsistir. Cuando sus tiempos hubo en la mesta 100.000 ovejas, y mira las que quedan ahora, cómo está el asunto. ¿Cada vez hay menos pastores transhumantes? Quedamos 4, aquí en Soria. Los de Navavellida, los aceros, 3 hermanos, el José Mari, el Ricardo y el Vicente. Y yo, no quedamos. Yo las bajo de aquí de los campos al Valle de Alcudia, a una finca que se llama La Villanerilla. Las bajo en camiones, 3 camiones.
y me tiro allí 6 meses. Lo que pasa es que yo me casé allí y vivo allí en la estación de Veredas, una pedanía de Brazatortas, con mi mujer y una chica y un chico que tengo. ¿Y luego a Soria cuándo subes? Pues más o menos por estas fechas. Y aquí me tiro pues a lo mejor hasta últimos de noviembre, por ahí. Antes se bajaba antes a lo mejor para los Santos o por ahí se bajaba. Porque ahora, como nieva menos, pues aguantamos lo que más que podemos aquí. ¿Ha cambiado mucho la transhumancia desde que tú empezaste ahora? Ahora aquí se vive mejor, las cosas como son. Pero es que se nos comen los costes, porque valen mucho los pastos. ¿Qué es lo más difícil de ser pastor transhumante, lo más complicado? Es muy esclavo, hay que estar constantemente con ellas. La familia lo pasa muy mal, ¿sabes? Tanto la mujer como los hijos y el padre también. Pues yo ahora cuando subo aquí, pues añoro mucho. Estoy muy a gusto porque estoy con mi padre, gracias a Dios me vive, que tiene 90 años. Mis hermanas no puedo quejar, mis hermanos también. Pero mi mujer y mis chicos, la chica que tengo 19 y el chico con 13, pues la añoro mucho y lo paso mal. ¿Qué se siente cuando finalmente llegas a tu casa después de meses? Una alegría, y eso es lo más grande que hay, porque has estado fuera de tu casa y eso es bonito. Y ver toda tu gente reunida. Los transhumantes sorianos se cuentan literalmente con los dedos de una mano. Eduardo del Rincón es uno de los últimos hombres de las tierras altas que cuando llega el frío traslada su rebaño hacia el sur. Como cada verano, regresa al lugar que le vio nacer. ¿Por qué ser transhumante y no tenerlas en un establo? El ganado está mejor desde luego, ¿eh? Y este ganado, por ejemplo, disfruta de 2 primaveras y eso les va muy bien. ¿Se aprende a ser pastor o se nace siendo pastor? Yo creo que se nace. Mi padre sus días también, y mis abuelos también, y mis hermanos. Si te gusta una cosa es como tú en lo tuyo. Si te gusta y ves que, bueno, vas viviendo. Milagros no hacemos tampoco, viviendo, que milagros nada. Ha habido gente que ha tirado la toalla porque no valía aguantar eso. Y es lo que he dicho yo, cantera nueva no sale. Porque no está bien reivindicado. Porque es muy esclavo. Tú, por ejemplo, en tu oficio trabajas las horas que echas, pero tienes tus días libres. Y aquí no. Aquí tienes que estar todos los días. No sé que metas a alguien y que encuentres una persona adecuada. Tú, por ejemplo, ¿cuántas ovejas manejas? 1200. Hay veces que trabajas más, otras veces trabajas menos. Aquí, por ejemplo, no está vallado, pero allí pues está vallado. ¿Existe esa sabiduría de los pastores? Sí, eso sí, es verdad. Porque ya estás más o menos el cambio de tiempo, los pastos también, porque ya llega cierto tiempo que también ya ves la tierra, el terreno, y ves que todos los pastos no son iguales. ¿Un pastor es capaz de diferenciar ovejas dentro de un rebaño tan grande? Yo sí las conozco bastante bien. Sé la que me cría y la que no me cría. Eso sí, y la que tiene cordera, la que... A lo mejor todas no, pero parte de ellas sí. Y luego las historias de lobos, eso también siguen existiendo, esas historias, ese miedo, ese... Aquí, gracias a Dios, no tenemos, pero en los picos de Urbietoso sí hay lobos. Y entonces eso es un tema que no los he presenciado. Ni quiera Dios que los presencie, ni quiera Dios. ¿Te imaginarías un año sin transhumancia? Pues el año que me quedé aquí, pues lo pasé mal. Había años buenos, años malos, de todo ha habido. Yo animaría a la gente que lo haga porque es una cosa que es bonito y esto es una cosa que no se debería de perder. ¿Y recompensa todo el esfuerzo que se pone en el ganado? Hay veces que sí, otras veces que no, pero bueno, es lo que hay. Y a ciertas edades como la que tengo yo, pues yo ya no puedo ir a ningún sitio. Con que la gente más joven que yo, si se queda parada y se viene para encontrar un puesto de trabajo, yo con mis 60 años ya no puedo ir a ningún sitio. Puede que los grandes rebaños ya no tapen la luz del sol a su paso por las polvorientas cañadas, como lo hacían hace varios siglos. Quizá la silueta de los pastores bajo el árbol vigilando a sus ovejas se haya convertido en una postal de colección. Pero mientras Eduardo del Rincón cumpla con la tradición que lleva marcada en la sangre, la transhumancia y el mito de los pastores seguirán vivos.
El convento de Santa Cruz la Real de Segovia no es solamente la primera fundación dominica en España o el lugar donde la tradición asegura que se retiró a orar Santo Domingo de Guzmán. Es una ventana al pasado, el espacio donde los arqueólogos tratan de reconstruir de dónde venimos. Es la casa de la Unidad de Arqueología de la IE Universidad. Herrera de Pisuerga o Tiermes han visto cómo entre estas paredes su pasado vuelve a la luz. Es la cara B de la arqueología, el lado oscuro, desconocido, de una disciplina que nos conecta con los tiempos pretéritos. Si en el campo de trabajo el romanticismo de las campañas de excavación es el motor que todo lo mueve, aquí es donde la ciencia ilumina todas esas hipótesis y dudas. Cesario, ¿qué es una unidad de arqueología? Una unidad de arqueología en realidad es un departamento universitario. La unidad de arqueología de IE Universidad pues es una unidad específica de investigación, docencia y difusión del patrimonio en general. En realidad es de arqueología porque la arqueología en un momento determinado abarca prácticamente todo. De hecho, mira dónde estamos. Estamos dentro de un territorio que es Castilla y León. Estamos dentro de un territorio como Segovia, la ciudad de Segovia. Detrás tenemos la muralla de Segovia. Y estamos dentro de un monasterio como campus universitario con origen en el siglo XIII y ahora, lógicamente, pues en el momento actual tenemos un excelente campus. Y dentro de ese campus, hay esta unidad de arqueología y es lógicamente injustificable puesto que tenemos un monumento histórico que hay que seguir excavando. Independientemente de eso, la unidad interviene prácticamente en toda la geografía. Esta unidad ha intervenido en Egipto, interviene en América, interviene en Italia, interviene en Francia, en Inglaterra y en España. En un lugar como este, ¿cuáles son los retos que asume una unidad de arqueología? Es clave y fundamental. La unidad de arqueología tiene que intervenir en todo aquel proceso que se hace dentro de un monumento histórico, como es este caso, o dentro de un espacio de patrimonio de la humanidad como Segovia. Ahora mismo la unidad de arqueología está interviniendo con unidades de biología, con unidades de ingeniería, con arquitectura y con toda una serie de profesionales que de alguna forma nos ayudan a los distintos trabajos. ¿Es fácil enseñar arqueología a futuros arqueólogos? Cada vez es más complicado. Y es más complicado porque la arqueología se está convirtiendo en una ciencia multidisciplinar, digamos así. El arqueólogo individual se está acabando. Ahora mismo son equipos de investigación donde hay 4 o 5 especialidades para llevar a buen puerto los distintos proyectos. La IE Universidad cuenta con una de las unidades de arqueología más activas de toda España. Un espacio donde no solamente se trabaja en preparar a los nuevos arqueólogos o en investigar los restos aparecidos en las diferentes excavaciones. Aquí, la arqueología se convierte en un modo de vida, en una forma de entender todo lo que nos rodea. Cesario, ¿dónde nos encontramos ahora? Bueno, pues ahora nos encontramos en uno de los espacios claves para los arqueólogos de esta universidad y para la unidad de arqueología de la universidad. Nos encontramos en un aula de arqueología que se proyectó en su momento para un estudio tanto de los restos físicos como de los restos en alto. Se usa como recurso para arqueología, pero es recurso también para otras áreas como puede ser arquitectura, pintura o como puede ser estudio de materiales de piedra, de ladrillos, etcétera, etcétera. ¿Qué es un aula de arqueología? Normalmente es el propio yacimiento en el que estás, o el que estás excavando. Tenemos un monasterio del siglo XV y por debajo hay otro monasterio, posiblemente románico, de época románica. En este caso concreto, el aula de arqueología está dentro de la universidad y esto es un privilegio. Nosotros tenemos otros espacios, lógicamente, en los que estamos interviniendo, pero este lo tenemos dentro. Un aula de estas características que yo recuerde ahora mismo no existe en la Universidad Española y no sé si en alguna otra universidad. Lo que ocurre es que el edificio, digamos, vivido en el que estamos, ha tenido muchas fases de reformas y de construcciones. Y esto es interesantísimo para un arqueólogo, interesantísimo para un arquitecto, una forma de mantener el pasado,
de estudiar los restos materiales y de estudiar esos materiales. Lo que tenemos a nuestra espalda, en función de los estudios que tenemos, un edificio presumiblemente del siglo XIII, posiblemente de 3 naves y 3 ábsides. Se remodela una vez que los dineros, el poder y las necesidades de los que habitan este edificio en un momento concreto del siglo XV hace que se modifique ese espacio. ¿Qué puede aprender aquí un futuro arqueólogo? Bueno, aquí un arqueólogo puede aprender todo. Técnicas de excavación, estudio de materiales, estudio de paramentos. ¿Cómo se consigue precisamente eso? El aprovechar el pasado y engancharlo al presente. Es complicado, quizá un poco por la sensibilidad de las personas que han estado al frente de este proyecto y que en un momento determinado han dicho, bueno, esto no se puede destruir, esto no se puede tapar y esto es válido para que generaciones futuras lo conozcan. La práctica de un aula de arqueología de estas características es lo mismo que un cirujano, su quirófano. Durante mucho tiempo, la arqueología fue una ciencia casi secreta. Excavaciones o resultados quedaban en muchas ocasiones escondidos en un cajón a la espera de ver la luz. La competencia entre aquellos pioneros investigadores era motivo suficiente para que una espesa niebla ocultara los trabajos que se desarrollaban. Ahora, la arqueología se abre al mundo. El pasado se hace presente. Diana, sin comunicación la arqueología al final sería una disciplina muda. ¿Es fácil enseñar a alguien a que comunique sobre hallazgos, sobre arqueología? No es fácil, pero una de las formas que utilizamos aquí en Universidad es a través del Communication Lab. Involucrarnos con el Departamento de Arqueología y nos utilizamos mutuamente. Visibilizamos un poquito el trabajo que ellos hacen. Hemos hecho un documental sobre Tiermes con ellos y además documentamos las piezas que van sacando. No dejan de ser clientes reales. El año pasado hicimos un proyecto que consistía en hacer una visita guiada por Tiermes en 3 dimensiones, en realidad virtual. Y de esa manera los alumnos, además de hacer el trabajo de comunicación, estaban aprendiendo realmente lo que es la arqueología, ¿no? Cuando le decís a un alumno tienes que ir a un lugar arqueológico, hablar con expertos arqueólogos, ¿cuál es la máxima que le intentáis transmitir? Ahora mismo el mundo, digamos que gira y solo mira hacia el futuro, pero no habría futuro sin pasado. Lo que les transmitimos es que van a entender un poquito por qué estamos hoy aquí. Comunicar es compatibilizar. Entonces, hay que buscar siempre la forma de que todo encaje y de que todo cuadre. Todas las pruebas y restos encontrados en las diferentes campañas de excavación serían objetos inertes y viejos si no pudieran ser interpretados. Para algunos son piezas de museo o de colección, pero para otros son un verdadero código legible que permite la reconstrucción, no solamente de un momento concreto de la historia, sino también de vidas personales. Pablo, estamos acostumbrados a veros siempre en el campo del trabajo. ¿Esto también es arqueología? Claro, también es arqueología y además es una de las partes más importantes de la investigación en arqueología. Todo el material y todas las piezas que se obtienen en una excavación tienen que llevar un proceso de investigación para que la información tenga un poquito de sentido. Actualmente nos encontramos en el taller de arqueología de la Unidad de Arqueología de Universidad, donde traemos los materiales de los distintos proyectos arqueológicos en los que estamos trabajando, limpieza, de siglado, de inventariado, de catalogación, luego posteriormente también de dibujo y de estudio, para poder tener un poquito esa información que nos aporta la excavación. ¿Cuál es la clave para que el trabajo en el laboratorio realmente sea productivo? En llevar a cabo un proceso sistematizado. Pautas que hay que seguir y, lógicamente, el material que se extrae en las excavaciones
tal cual sale de la Tierra, pues bueno, a simple vista sí que nos aporta bastante información, pero es preciso hacer un estudio bastante conciso para poder acotar bien todas las muestras de la cultura material que nos da esa excavación. ¿Cómo es posible saber de qué época es esto o que esto es diferente a esto de aquí al lado? Por un lado, se pueden efectuar muchísimas analíticas, pero los arqueólogos fundamentalmente trabajamos con las características formales del propio material. Y gracias a esas formas, a esos cambios en las decoraciones y a esos cambios en las técnicas de fabricación de estos productos, podemos identificar el momento en el que fueron hechos y también las distintas utilidades con las que debieron de servir en su momento. Aunque todo este conjunto que tenemos aquí delante es cerámica, algunas de ellas están fabricadas a mano y otras están fabricadas a torno. Eso ya es un indicador cronológico. Estas de esta zona de aquí, que son más antiguas, son de la era del bronce, están hechas a mano. Y todas estas producciones que tenemos en esta zona, que son de época romana, ya están hechas a torno y a molde. También los acabados decorativos son distintos, desde estos motivos más antiguos, incisos, a estos últimos que están hechos a molde, y también las decoraciones pintadas de la Segunda Edad del Hierro. Son patrones que corresponden a momentos culturales distintos y que nos permiten identificar, por un lado, el grupo cultural de la gente que produjo estas cerámicas y por otro, el momento cronológico en el que se hicieron. ¿Ella exactamente qué es lo que está haciendo? Ella está colaborando con nosotros ahora mismo con una de esas primeras fases en la catalogación de la cerámica, que es la fase de inventario y de sigla. Cada una de las piezas tiene que recibir un número para luego poder identificarla. Y luego, respecto a estas monedas, ¿aportan más información? ¿Son más sencillas de catalogar? Todo tiene su trabajo y la información que aportan las monedas es muy valorada porque bueno, pues siempre a nivel cronológico establecen una serie de patrones que te pueden indicar el momento al que pertenecen, pero esa información no es más importante que la que nos aporta una cerámica. ¿Todo el trabajo que hacéis aquí se puede aprender a través de un libro o es necesaria la experiencia? La experiencia es fundamental. En una formación como es la arqueológica, es preciso beber de muchas disciplinas. El trabajo del arqueólogo no solamente consiste en el extraer la tierra del yacimiento, es preciso conocer bien la cultura material de la antigüedad, saber de historia, tener unas nociones básicas de topografía, dibujo, para poder hacer un registro gráfico y saber medir bien las piezas. Elvira, actualmente, ¿tú qué es lo que estás haciendo? Pues yo en estos momentos tengo las piezas que se han recogido en una excavación anterior. Previamente han sido lavadas y se han ordenado según la cronología y el sedimento en el que aparecen. Y ahora lo que hay que hacer es pegarlas, como en este caso esta, irían juntas. Después lo que hay que hacer es numerarlas, el número que nos da el Museo Provincial de cada lugar y un número que individualiza cada pieza para tenerlas contadas cada una. Esos datos se meten en una base de datos en el ordenador y serán dibujadas. Luego van al museo y posteriormente serán piezas publicadas. Para poner la numeración se deben usar productos reversibles para que en el momento en que haya que retirarlos la pieza no quede estropeada, como es el esmalte transparente, sobre el cual se escriben los datos, los números que se deben poner para catalogar cada pieza. Es fácil encontrar que las piezas coincidan porque no siempre tendrás todas las piezas de un puzzle. En cada excavación hay que separar las piezas según el sedimento que se excava en el mismo estrato, y una vez que ya están separadas por tipos, la cosa es mirar cada una, y cuando hay dos piezas que se ve que el motivo decorativo es similar, intentar cuadrarlas, y en casos pegan y otras veces cuesta más encontrar piezas juntas, a veces más, a veces menos. Lo que hace falta es experiencia y trabajar. Cuanto más tiempo has estado mirando piezas, tocándolas, trabajando con ellas, cada vez se te hace más fácil poder identificarlas y juntarlas. En otras ocasiones, las piezas no se desentierran, sino que han estado ahí durante siglos. Reformas, expolios o abandonos les han despojado de su historia, al menos aparentemente. Porque aunque para los ojos inexpertos algunos monumentos pueden parecer arte, para otros son un auténtico libro, tan fácil de leer como un cuento infantil. La historia es caprichosa y en muchas ocasiones las pistas que son capaces de transformar las evidencias en certezas permanecen ocultas a la vista.
¿Ahora dónde nos encontramos? Nos encontramos en una sala de conferencias, pero evidentemente esto no era así. Esto en origen, momento después de la desamortización, se convierte en una cocina. Ahí tenéis los restos de los morteros con unos azulejos, un falso techo. Esto lo que sirvió fue para proteger lo que tenemos arriba. Esto es una capilla funeraria con una inscripción de donación y lo que tenemos por encima del mechinal, una serie de motivos que hacen referencia, en primer lugar, a los reyes católicos, Fernando e Isabel. Esto ya nos da una primera fecha. ¿Veis las dos granadas? Entonces, a partir de 3 de enero de 1492. Isabel muere en 1504. Sin embargo, esto se levanta en ese lapsus de tiempo. Luego lo que tenemos es una alegoría de los 4 paráclitos. Es decir, en el momento en el que llegue el juicio final, tocarán los instrumentos y resucitarán. Siguiente elemento para el análisis de esto. Se colocan junto a los ángeles el escudo de los dominicos. En este momento el prior es Fray Tomás de Torquemada, confesor de la Reina. Hubo un retablo que desapareció y seguramente a ambos lados lo que tendríamos serían los sarcófagos. Si tú pagas un lugar de enterramiento, quieres hacer constar no solamente que estás bajo la protección de los reyes católicos y de los dominicos y de los ángeles. Lo último que tendríamos sería la inscripción. La inscripción lo que nos dice es quiénes son. Alonso de Mejía y doña Isabel de Guzmán, su mujer, dotó la dicha capellanía con 200 fanegas de trigo a perpetuidad para su memoria. Dona una cantidad de unas 60 hectáreas y una renta a perpetuidad para que se conserve la capellanía y para las misas y demás. Es decir, que los arqueólogos, aquí no solo se trata de descubrir, sino de unir esas piezas y saber interpretarlas. En la arqueología es necesario interpretar, no inventar. Esas bóvedas de nervadura de tercelet te están hablando de fines del siglo XV, inicios del XVI. Nos están hablando de que en un momento determinado se saqueó. Ahí lo que tendríamos sería decoraciones del tipo que fuera. Lo que hace falta es sentido común, investigación y método. La arqueología es una de las ciencias más arriesgadas que hay. Es una disciplina destructora. Una vez abierto un yacimiento, no se puede dar un paso atrás. Es como si al pasar la página de un libro, ésta desapareciera para siempre. No admite margen de error. Pero ¿quiénes luchan para que un descubrimiento no desaparezca? ¿Cómo se puede preservar el pasado?
Elena, ¿una restauradora en una excavación arqueológica para qué? Para todo, es importantísimo. Un restaurador es tan importante como un arqueólogo. Cuando el arqueólogo extrae, para que se conserven correctamente, es necesario un restaurador. Hay veces que están en tan malas condiciones que es que ni siquiera el arqueólogo debería extraerlos él mismo. Debería llamar a un restaurador que haga pues su magia y los extraiga de la tierra. ¿Qué hay en esta mesa? Varios objetos que son pues, bastante típicos que salgan en una excavación. Tenemos estucos murales, que en este caso pues, son pinturas murales. En época romana, por ejemplo, pues, nos salen muchas veces con pintura. Los metales salen en todas las excavaciones, sobre todo hierro y aleaciones de cobre, que son muy delicados porque en cuanto salen empieza a darle la luz, empieza a darle el oxígeno, empieza a darle un montón de factores que hacen que se empiecen a degradar mucho más rápidamente. Tienen que ser tratados por un restaurador lo más rápido posible. Con las aleaciones del cobre nos pasa lo mismo. En este calderillo que tenemos aquí, estas picaduras que tenemos aquí de estos colores, eso es como una especie de cáncer para la pieza. Eso se va poco a poco comiendo la pieza, entonces eso hay que tratarlo muy rápidamente. Esto es un colmillo. Es muy delicada porque estaba pues, en un enterramiento con mucha humedad y al ser una pieza que en parte es orgánica, la humedad le hace mucho daño. Hemos tenido que hacer un proceso de desecación muy lento para que no se desintegrara. Luego un pegado, unos trocitos, por ejemplo, que no hemos conseguido pegar, pero el resto de piezas, por ejemplo, sí que hemos podido pegar todo esto, pero estas piezas sabemos que van aquí, pero no sabemos dónde. Se ha perdido tanto que no sabemos dónde, entonces tampoco podemos inventarnos la pieza. Es decir, que los propios agentes pueden ser los que se encarguen de que algo desaparezca. Los procesos de degradación normalmente son naturales. La humedad, la temperatura, los rayos solares, los factores bióticos, que son las plantas, los animales, todo eso. Es decir, que un restaurador lucha ya no contra el tiempo pasado, sino contra el tiempo presente. Sobre todo contra el tiempo presente, sí. De hecho, hay muchas veces que es mejor dejar una pieza o un yacimiento, dejarlo sin excavar, porque en cuanto lo excaves empieza a deteriorarse. En cuanto tú sacas una pieza empieza a deteriorarse. Y si no hay manera de conservar lo que has sacado, es mejor no sacarlo, porque lo que vas a hacer es perderlo. Y si lo sacas y lo pierdes, no va a quedar para el futuro. Es lo que hacemos los restauradores, hacer que las cosas queden para el futuro. Puede que los siglos hayan enterrado el pasado, pero mientras siga habiendo un solo arqueólogo, restaurador o arquitecto que eche la vista atrás, esa barrera temporal podrá ser superada. Entonces, el viaje en el tiempo no será una quimera, será una realidad.